Bienvenidas a todas a esta última charla del día de hoy, cansado día de hoy. Bueno, es la presentación del libro de la compañera de Yanira Surgin, Benedetto. Antes, preguntándola que cómo quería que la presentara, le he dicho que especializada en género y me ha dicho que especializada, ¿no? Así que usaré el término con interés o con el foco de atención en el inmiscuida, interpelada. Vale. En el género y en la disidencia. Armadas con la pluma y la palabra es el primer tomo de una serie que se llama Sombras. ¿Sabemos cuántos tomos van a ser? ¿3? 4. Toma. Bueno, en el libro se centra como un poco en reivindicar la memoria. Ha sido todo un trabajo de investigación, lo sé, de mucho tiempo y muy profundo. Y estamos todas las amigas muy orgullosas de que por fin haya publicado el libro. Bueno, y trata un poco como de recuperar esa memoria, ¿no?, de las mujeres libertarias y de un poco de aquella disidencia que no entra dentro de la heteronorma. Y poco más, ¿no? Es que no sé qué más presentarte. O sea, que lo interesante... Ah, perdón. Vale. Pues nada, que es un libro muy interesante, que lo ha editado Imperdible, que está ahí fuera por si os queréis hacer con unas copias, si no lo tenéis todavía. Y nada, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Deya, por venir a presentarlo. Y te queremos. Muchas gracias. Ya estaba aquí, no tenía que venir. Vale, nada, es broma. Es que se hace raro, ¿no? Vale. O sea, la idea, el libro que vengo a presentar no es un libro que haya aparecido de una manera en la que diga, quiero escribir y voy a hacer esto. Y por tanto me pongo un objetivo y escribo y saco un libro. Nada más lejos de la realidad. Esto empieza siendo un proceso con ningún objetivo realmente. Más que de género, yo diría feminismo. Creo que a género le falta mucha política y por lo tanto me parece que feminismo es un concepto que puede ser más, que se ajusta un poco más a lo que os voy a contar. Así todo, no es un término que sea aceptable en lo que os voy a contar. Os cuento un poquito de pasada. Yo mi militancia, o sea, todo esto es producto de mi militancia, realmente. Mi militancia no empieza en el feminismo, mi militancia empieza hace muchísimo tiempo con hijos, que son los hijos de los desaparecidos, exiliados y torturados de la última dictadura cívico-militar en Argentina. La línea quizás más genérica sea una línea que podríamos entender como antifascista, pero realmente... Esto está grabado, ¿no? Vale, pues lo omito o corto. No. Es desde ahí, desde esa militancia, en donde yo empiezo a entrar en contacto con otros espacios, en donde yo empiezo a inmiscuirme en otras militancias, como pueden ser la ocupación, como pueden ser, ¿no?, lugares a los que yo no estaba acostumbrada. Me empecé un poco como a alejar, digamos, de ese antifascismo, a acercar un poco más a las ideas anarquistas, y es ahí, en ese ambiente, en donde yo empiezo a tener una relación un poco más directa con el feminismo. Cuando empiezo a militar, que una se llamaba feminista, todas somos feministas, pero una cosa es llamarte feminista y otra cosa es estar activamente, ¿no?, formando parte de esa política. Sí, tengo agua. Cuando entro a militar en el feminismo, claro, pues yo quiero saber, ¿no? Como la mayoría de las personas nos pasa, que es como, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es el histórico? ¿Quiénes nos preceden? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde vamos y de dónde venimos? El caso es que justo en ese momento yo coincidí con Olaya, que era una compañera que estaba dando un seminario en la Universidad Complutense de Madrid sobre la historia del feminismo, y entonces, bueno, se le hizo la propuesta de que nos la diera a nosotras también, y ella aceptó. Así que estuvimos un curso entero, lo que son un curso universitario entero, todos los viernes, encerradas en la Coco, tomando clases de Olaya. Y Olaya nos explicaba, ¿no?, esto de las olas y las sufragistas. Y a medida que iba avanzando el estudio, yo me iba dando cuenta de que era extraño, porque yo, producto de mi militancia, conocía algunas luchas, conocía algunas revolucionarias, conocía algunos personajes concretos que parecía que no estaban dentro, ¿no?, de esta historia que me estaban contando, que me estaban enseñando.
Bien, yo termino mis 9 meses casi con una cátedra de lo que es el feminismo. Hoy lo entiendo como feminismo oficial, para aquel entonces evidentemente esto ni siquiera existía en mi cabeza. Y me pasa algo muy curioso. Justo cuando termino este curso, ¿no? Así en petit comité, me llega un poco por sorpresa así inesperada el libro de Angela Davis, Mujer, raza y clase. Claro, yo me sabía al dedillo el movimiento de las sufragistas. Sabía perfectamente quiénes eran, de dónde venían, cómo eran, qué hacían y qué habían dejado de hacer. Y de repente me encuentro con esta mujer que me dice que dentro de ese espacio de lucha realmente se ha omitido, se ha ocultado un espacio aún mayor y lo narra todo desde una perspectiva obviamente antirracista y comunista, en tanto que Angela Davis es comunista. Y a mí la cabeza se me parte en 4 y dije, hostia, aquí hay algo que yo no he sabido reconocer, que de manera extraña podía llegar a intuir, pero de repente tengo la pauta, ¿no? Como que al final Angela Davis lo que me vino a decir es, expande tu mente, deja de mirar, ¿no?, en esta idea lineal, progresiva, estanca y única y verdadera de lo que es la historia, mira para los lados, mira para arriba y empieza a buscar porque hay chicha. El caso es que eso hice, fue un poco como, bueno, pues yo me quiero inmiscuir bien en esto y quiero saber qué es lo que está pasando. Y fui buscando, y a medida que buscaba, encontraba, y a medida que encontraba, buscaba más porque me daba pie a seguir buscando. Y de repente hubo un momento en el que me di cuenta que encajando todas las piezas del puzzle tenía un relato completamente en paralelo a la sombra, por eso lo del proyecto que se llama Sombras, a la sombra del relato del feminismo oficial. En ese momento yo digo, bueno, no, esto lo tengo que compartir porque es... ¡Ah! ¿No? Como, ¿qué está pasando? Y es verdad que yo en un primer momento no me atreví a escribir, yo no soy escritora, yo vengo del teatro. Quiero decir, si escribo un género que no tiene nada que ver con el ensayo. Yo soy amante del ensayo, me encanta leer el ensayo, pero obviamente no, de escritura no tenía ni idea. Así que lo que hice fue charlas, empecé a hacer charlas y la charla se llamaba La sombra del feminismo oficial, la lucha de las mujeres. ¿Qué pasó? Que la primera charla salió de genial y estaba todo fantástico y miren lo que ha pasado y la gente alucinando, la segunda bien, tercera bien. Y claro, la primera que había durado 1 hora y cuarto y que había salido genial, si la comparamos con la última que duró 2 horas, porque el tiempo pasaba y yo seguía encontrando luchas y yo seguía encajando el puzzle, eso era insostenible. De hecho, me pasó una vez, la última, que ya fue cuando dije, no, nunca más doy esta charla, la última la di en petit comité con unos amigos que me dijeron, sabemos que, ¿no?, que tienes esta charla, no hemos podido participar en ninguna, nos gustaría, vale, bien. Y cuando iba, porque yo lo que hacía en la charla era hablar del relato de las olas. Aquí hay algo que habría que hacer un paréntesis. Tenemos el relato de las olas y lo tenemos propuesto, por un lado, por el discurso anglosajón y por el otro lado, por el discurso europeo. Hasta que yo estudié con Olaya, que era profesora universitaria, el discurso que había era el anglosajón. Cuando yo continué estudiando, investigando aquellas luchas que me interesaban, muchísimas de las lecturas a las que yo me acercaba eran principalmente de América Latina y por lo tanto también usaban la narrativa del discurso anglosajón. Esto sería, primera ola, el sufragismo, segunda ola, el estallido social de los derechos civiles en los 70 y la tercera ola sería, ¿no?, como toda esa lucha social de los 70 de la calle se encerró a las aulas y terminó haciendo pues una ingente cantidad de tesis. El europeo, por contra, dice que la primera ola estaríamos en la ilustración y sería de carácter individual, la segunda ola sería en las sufragistas, la tercera ola sería en el estallido de los 70 y no hay cuarta ola. O sea, no hay una ola el europeo no considera la academia como una ola tal. Yo me baso en el anglosajón, ¿vale?, que es el que estudié, el que investigué. Entonces, aquí quería retomar, ¿y por dónde iba? Sí, exacto. Entonces yo las charlas, cuando las estaba dando, lo que hacía era, fijaros lo que dice el relato oficial, Bueno, veamos ahora qué hay en la sombra. Entonces, primera ola, sombra en la segunda ola.
sombra entre periodos de olas, porque entre una ola y otra ola hay como un periodo de 30 años entre la primera y la segunda, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta que Simone de Beauvoir saca su libro El segundo sexo. Todos esos años al feminismo como que no... Y son años. Segunda ola, que hay debajo, y así. Entonces, claro, cuando yo estaba en Petit Comité, hubo un momento que estábamos, yo creo que en la segunda ola o empezando la segunda ola, y les pregunté, ¿estáis cansadas? Y me dijeron, no, no, no. Y fue como, bueno, yo sí. Sí, yo sí, porque sé que falta muchísimo. O sea, ahora mismo tengo tanto que deciros por delante que estoy agotada y no puedo, así que nos vamos a beber un vino. Esa fue la realidad. Y ahí fue cuando de repente dije, vale, sí. Esta idea de escribir, que se me repetía mucho, de joder, tía, tendrías que, empezó a materializarse y empezó a tomar forma. Cuando me enfrento a la escritura, el primer dilema fue que yo, mi primer borrador, que si lo leéis es horrible, así que no lo recomiendo, claro, yo lo escribía tal cual lo hacía en la charla. De esta manera, ¿no? Lineal, evolutiva, progresiva, estanca, en relación al relato oficial, como... Y no me encajaba y no lo entendía. Y de repente hubo un momento en el que, joder, yo misma en las charlas lo decía mucho. Yo voy a dar la charla en paralelo al relato oficial, pero es interesante ver que hay luchas que están verdaderamente hermanadas. Y ponía siempre el ejemplo de, si hablamos de las mujeres del Kurdistán del día de hoy, inevitablemente vamos a tener que hablar de las mujeres libres de la Guerra Civil Española. Y ahí fue cuando dije, vale, tengo que hablar de proyectos hermanados, rompo la línea del tiempo, me paso por la línea oficial, que se está grabando, y voy a usar la técnica de los proyectos hermanados. Así es como sale el primer tomo. Entonces, en este primer tomo, Armadas con la pluma y la palabra, lo que hago es recoger toda la prensa escrita por mujeres, toda la prensa política, escrita por mujeres, para mujeres, ¿sí? En donde me parecía interesante también empezar con la prensa, porque al fin y al cabo estas son sus palabras, son sus discursos, son sus posiciones y sus perspectivas políticas. Entonces, es una manera de tener la base, digamos, política para luego poder seguir avanzando. El segundo tomo estaría, que es en el que estamos trabajando ahora, estaría inserto en lo que vendrían a ser la lucha laboral. El tercero vendría a ser la lucha guerrillera. Y el cuarto, que en realidad es un regalo que me voy a hacer a mí, es aquellas revolucionarias que a mí me han generado una fuente inmensa de conocimientos, pues me gustaría, ¿no? Traerlas y compartirlas con vosotras. Bien. A mí lo que me interesa no es tanto presentar el libro, que sí, os voy a hablar un poquito de él, pero lo que me interesa es compartir un poco cómo me ha pasado, ¿no? Esto de ir descubriendo, esto de ir rompiendo con ese relato oficial, cómo ir intentando encajar un poco las piezas y por qué se genera un discurso hegemónico que al final efectivamente lo interesamos de tal manera que lo hacemos propio y terminamos repitiendo, ¿no? Los mismos errores. No es que terminemos repitiendo los mismos errores, es que hacemos lo que a consecuencia, ¿no? De ese discurso hegemónico se pretende que se hagan desde las altas esferas. Entonces, si os parece bien, os comparto un poco del cómo se genera esa hegemonía, o por lo menos cómo lo veo yo, y si veis vosotras que podemos estar de acuerdo o queréis darle pinceladas. Os cuento un poquito de qué va el libro, quiénes son las que están aquí, y cerraríamos un poco con una conclusión final para luego, si queremos, debatir, o nos podemos ir a tomar un vino, que siempre viene bien, como vosotras queráis. Sí. Entonces, empiezo con un ejemplo muy pequeño, muy tonto, sumamente complejo, pero lo vamos a pasar así un poco por alto para que nos toque un poco la cabeza. Nos vamos a 1910, tenemos la segunda conferencia de Copenhague de las mujeres socialistas. En esa conferencia se decide proclamar el Día de la Mujer Trabajadora. Si bien el término trabajadora no aparece en la proclama, todos los textos y toda la proclamación que ellas hacen evidencia la necesidad de proclamar este día como las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque para ellas era importante poner de manifiesto que las mujeres forman parte de la cadena productiva del capital y no son meras esposas y meras madres. Y esto está, pero clarinete. Un año más tarde, en 1911, tenemos la quema del Trafalgar, el edificio que hacían camisas.
en donde murieron 120 y pico mujeres, 8 hombres, no me acuerdo muy bien cuál es la cifra, y que muchas veces se piensa que este es el origen del 8M. Bueno, no. Pero sí que es bastante significativo para que esa proclama que se dio el año anterior salga adelante. Las primeras veces en esa proclama se va a empezar a celebrar el 19 de marzo en referencia a la Revolución Social de 1849. Sin embargo, las rusas van a empezar a celebrarlo los últimos domingos de cada mes. O sea, como que va fluctuando de una manera un poco extraña, no hay un día, no hay un 1 de mayo, ¿no? Como un día concreto en el que todas, digamos, vayamos a unas. Esto se manifiesta de una manera más o menos, podríamos decir, estable. Tenemos que tener en cuenta que viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y de repente nos vamos a 1975 y llegan las señoras de la ONU a decir que ese año es el año de las mujeres, porque qué de cosas que se están haciendo. Y finalmente, en 1977, oficializan el Día de la Mujer, el 8M, el Día de la Mujer. Ese sentir trabajadora, ¿no? Esa idea que estaba sumamente patente en las socialistas, desaparece por completo, lo omiten por completo y de repente tenemos esta idea de las mujeres. Y tenemos un día para nosotras, así, porque sí. Fácil, ¿no? Es como, lo dejamos aquí, volveremos luego con este pequeño ejemplo. Creo que para poder ahondar un poco más, deberíamos de hacer un pequeño repaso sobre el pasado y ver cómo en el presente se recupera y qué se recupera, ¿sí? Para crear ese discurso hegemónico. Vuelvo a decir, voy a hacer un paneo súper sencillo en una época sumamente compleja, pero simplemente para que tengamos un poco como las ideas frescas y podamos llegar por donde yo creo que me gustaría llegar. Tenemos nuestro queridísimo siglo XVIII-XIX. Una de las cosas importantísimas que van a pasar es que vamos a pasar de lo que yo he denominado unidad convivencial, ¿sí? De producción y subsistencia, donde va a prevalecer la afinidad por sobre el parentesco, y vamos a pasar a la unidad familiar de producción, donde va a prevalecer el vínculo familiar, desaparece la subsistencia y todo ello como un producto, ¿sí? De explotación económica necesaria. De ahí que sea bastante fácil entender que el proletariado masculino empiece, ¿sí? a sentir, a ser suyos los valores burgueses en torno al deseo de la familia, la unidad familiar. Y en esa proclama, en esa necesidad de crear esa unidad familiar, que evidentemente es de producción, empiezan a hablar de aumentos salariales porque su primer enemigo, ¿sí? Va a ser aquel colectivo que sea la mano de obra barata. En este caso son las mujeres, los niños y los viejos y sobre todo los migrantes. Obviamente en estas proclamas se van dando toda una serie de reformas para que el salario masculino vaya en aumento hasta llegar en 1873, creo que es, en el libro de Federici, Patriarcado del Salario, da el dato, hasta el 40% de aumento salarial a la mano de obra masculina. Si pensamos que la mano de obra femenina era la mano de obra barata, evidentemente ese 40% cubre perfectamente lo que ellas podrían haber cobrado. De ahí que se empiece, ¿no?, a sentir, o esto es lo que creemos, que estas mujeres van a empezar a ser desplazadas de la fábrica al hogar. Y se compone lo que entendemos por categoría mujer. Por lo menos a mí, categoría mujer, en términos vitinianos, me gusta un montón. También tenemos el concepto de Federici que habla de mujer doméstica. Cualquiera de los dos es válido, a mí me gusta más Vitic. ¿Todas las mujeres? Claro, esa es la pregunta. ¿Todas las mujeres? No, evidentemente no. La inmensa mayoría de las mujeres pobres, que son la inmensa mayoría que componen la sociedad, van a seguir trabajando. Por lo tanto, y esto en aquella época estaba completamente claro, pobreza y trabajo son sinónimos. Y aunque hoy lo pensemos, ni siquiera lo creamos así, sigue siendo así. Pobreza y trabajo son sinónimos. Y ellas lo tenían muy claro. Van a seguir trabajando. Y si bien es cierto que hemos pasado de la industria ligera a la industria pesada, la industria ligera tiene un protagonismo muy potente en la mano de obra femenina, principalmente, obviamente, en la textil, ¿sí? Pero luego llega un fenómeno que es que en 1900 empiezan los trabajos feminizados de cuello blanco, trabajos específicos para mujeres.
teleoperadoras, oficinistas, secretarias, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos da pista que efectivamente las mujeres sí estaban trabajando, o sea, no dejaron de trabajar en ningún momento. Bien, y una cosa que sí que me gustaría traer a colación por esto del imaginario y de cómo nosotros podemos llegar a recordar es la iconografía de la época. Y si nos ceñimos un poco a la iconografía rusa, es una iconografía más bien obrerista, principalmente entendiendo desde 1900 a 1920, ¿no? Revolución 1905, Revolución 1917, y toda la iconografía que nos va a quedar es una iconografía en donde la presencia va a ser masculina, que además está inserta en el Art Deco, que es un arte, ¿no?, que está muy propicio con los ángulos, tiene muchísimo, ¿cómo se dice?, contrapicado, tiene muchísimos escorzos, todo es como que se inmensa demasiado, y entonces, ¿qué nos queda en ese imaginario? Pues nos queda ese hombre, ¿no?, mazado, dándole con el martillo al yunque. Esto es un poco, ya os digo, el panorama, el escenario que estoy comentando es sumamente complejo, pero más o menos para que lo tengamos un poco presente. Bien, ahora, ¿cómo hacemos en el presente para que en el pasado, ¿no?, para modificar el pasado y crear un relato hegemónico? Bueno, lo primero, para mí es importante definir hegemonía. La persona, podemos irnos por cualquier derrotero, pero bueno, la persona principal que trabaja en términos de hegemonía va a ser Gramsci. Entonces, yo me hago con este concepto, aunque haya cosas con las que no esté del todo de acuerdo, pero entenderíamos hegemonía como un grupo específico, ¿sí?, que va a tener un pensamiento, va a tener un pensamiento intelectual y moral, que me parece importantísimo el factor moral, que va a pasar de ser propio, ¿sí?, a formar parte del conjunto de la sociedad y muy especialmente de los más desfavorecidos. Este sería un resumen de hola, ¿qué tal? ¿Quiénes entonces componen ese grupo que para mí no es grupo, para mí sería clase? ¿Quiénes componen entonces la clase hoy en día? Esa clase las componen las burguesas de hoy. ¿Quiénes son las burguesas de hoy? Las burguesas de hoy son la élite política, la élite intelectual, la élite cultural y la élite científica. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer estas mujeres? Pues evidentemente lo que van a hacer estas mujeres es proyectar sus propios intereses de clase en el pasado para recuperar aquellos acontecimientos que valgan a su discurso dominante. Esto es, las sufragistas. Esto es, negar a las socialistas de la segunda convención de Dinamarca. Bueno, más o menos, ¿no? Recuperamos entonces un poco la noción de la mujer de la ONU. Claro, cuando hoy en día se nos dice el 8M, el Día de la Mujer, la ONU con la mujer, la ONU que ya está tan, ¿no?, ya es tan hegemónico que ya la ONU ha desaparecido. Yo seguramente ninguna de vosotras, bueno, ninguna no, pero quiero decir que muchas de nosotras no sabemos que la ONU es quien propuso oficialmente proclamar el 8 de marzo. ¿Qué pasa con mujer? Pasa que nos incapacita la posibilidad de poder hacer conexiones históricas. Pasa que nos incapacita la posibilidad de poder entender y poder interconectar las luchas. Pasa que nos incapacita la posibilidad de entender que la mujer, en tanto que vulva, porque es eso, no significa absolutamente nada para nosotras en tanto que lucha. Porque a la hora de hacer una recuperación, cuando yo me pongo a recuperar, una de las primeras cosas que me pasa es que ¡ay, qué bueno! Existe tal lucha de tal mujeres, las soldaderas, por ejemplo, ¿no?, de la Revolución Mexicana, un grupo guerrillero específico de... Vale, este grupo específico de mujeres segregado, pero que está inserto en la Revolución Mexicana de 1910, ¿qué tendrá que ver con Isabel I de Inglaterra? No solo que no tiene absolutamente nada, es que hasta sería incluso cuestionable el tema de la vulva, o sea, porque es tan biologizante la idea de mujer que se me pierde la posibilidad de conectar y de repente no. Yo, ¿qué es lo que me encuentro? Con una recuperación y esto lo vemos muchísimo, hay páginas web, hay revistas, hay podcasts, hay hasta dibujos animados que lo que hacen es, en esta ola que estamos viviendo, recuperar a las mujeres de tal manera que lo mezclan todo, y en el mezclarlo todo son casos aislados. Las revolucionarias de México son casos aislados, somos incapaces de asociarlas, somos incapaces de entenderla en una historia propia. Y ahí es cuando yo creo
que lo importante de ver a estas mujeres y de inmiscuirse realmente en la sombra es entender que estas mujeres forman parte de la historia de la lucha de clases y que para nada tiene que ver con el relato oficial que nos vende que somos todas, ¿no?, sororas y maravillosas y tenemos que ir codo con codo cuando estamos luchando junto a nuestra peor enemiga, porque cosas han caído como para no saberlo, ¿no? Bueno, yo digo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué pasa? Que la lucha de clases, cuando hablamos muchas veces de lucha de clases, nos imaginamos, o está muy presente en el imaginario, esta idea de el blanco y negro, puño en alto y el 1 de mayo. Y claro, no, la lucha de clases no es una lucha lineal, progresiva, estanca y verdadera. La lucha de clases es muy compleja. Y lo que no está pasando hoy día aquí, ahora mismo, está pasando en otro lugar. Y lo que ha terminado de pasar en otro lugar ha evolucionado de tal manera que se convierte en otra práctica en otro lugar del mundo. Y no podemos hablar, y aquí, claro, todo era muy intuitivo. Y como necesitaba entender, ya encontré, ¿no?, aquellos que me dieran la razón, que claro, aquí yo encontré al señor Foucault diciendo, hablemos, y lo siento, pero me pasó, sí, hablemos de acontecimiento y de no acontecimiento. No podemos entender las cosas como lo primero que ha pasado, ¿no? La primera mujer, ¿qué tal? O el primer periódico, ¿qué tal? Es como, no, hablemos de acontecimientos. Y encaja perfecto esto que os decía, ¿no? Si hablamos de mujeres libres, el acontecimiento de mujeres libres no termina y acaba en la guerra civil española, continúa hoy día en la lucha de las mujeres del Kurdistán. Esa es la forma de poder relacionar, poder asociar y poder entender cuál es nuestra historia, o por lo menos a la que nosotras queremos prestar atención para generar una lucha que parta de ahí y no parta de premisas burguesas. Estas señoras, estas mujeres, al estar insertas en la lucha de clase, están en todos lados. O sea, cuando hablamos de lucha de clases, esto de que no es en blanco y negro, hablamos de lucha de clases en tanto que las formas de organización son infinitas. Asociacionismo, sindicalismo, comunalismo, colectivismo, grupos de apoyo, afinitario. O sea, es que hay 1000 millones de formas de organizarse. Formas, espacios en los que podemos llevar la lucha. Es que pueden ser cualquier tipo de espacio, desde ahora mismo en este espacio ocupado como un territorio de la lucha de la liberación nacional por un territorio. O sea, y tenemos 1.001 millón de formas de prácticas de lucha, desde la huelga, el boicot y el sabotaje hasta la acción directa, violenta, no violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a partir de ahí nos vamos a encontrar con un montón de luchas de mujeres. Demasiadas, porque están insertas justamente en esa lucha de clases. Y sí, ahora inmiscuyéndome un poquito más en el libro, cosas lindas, voy a aprovechar, cosas lindas que no creo que en el trabajo, o sea, no creo que leyendo este libro se pueda ver claramente. O sea, es algo que me he dado cuenta una vez, ya estaba escrito, me he dado cuenta de que ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, ahora hasta el segundo tomo, o sea que me lo tengo que tomar un poco más en serio. Cosas que yo he visto y que a lo mejor no son tan sencillas de ver al leerlo. Cosas que yo he visto. Estas mujeres tienen, estamos hablando, este libro empieza en 1764, creo que es. Lo empiezo con la pensadora gaditana. El primer capítulo es un capítulo muy, muy cortito porque la pensadora gaditana es una mujer que está inserta en el pensamiento ilustrado y por lo tanto está inserta también. Es lo que hablábamos antes con la gente de la radio, que me pareció muy, muy gracioso. Es una mujer en su época de lo que podríamos hoy entender el género, ¿no? Ella se dio cuenta en su época, fijaos, 1700, mediados del 1700, tuvo, ¿no?, la capacidad de darse cuenta de que como mujeres era lo suficientemente válida como para luchar y defenderse en esto, lo otro, pero no tenía perspectiva de clase ninguna y por lo tanto se quedó en una cuestión muy de género. Por eso me parecía interesante empezar un poco por ahí, porque además también me permite hacer una crítica al pensamiento ilustrado. Y luego sí me voy ya a las Sansimonianas, el primer periódico es de 1830, y fijaos, algo que se nos niega con esto de las mujeres y la sororidad y la unidad. Las mujeres sansimonianas no sabemos si fueron las primeras, sí sabemos que toman el relevo de ese sentir revolucionario de la Revolución Francesa,
donde parecía que todos iban a una y efectivamente hubo una división de clase y de intereses, se convirtió en una lucha antagonista de antagonismos de clases y estas mujeres, como estaban insertas en la lucha de clase, obviamente lo entendieron así y fijaos, este grupo de mujeres, es que es muy interesante, este grupo de mujeres se dividió en sentir de clase, se convirtieron en antagonistas y estuvieron las sansimonianas proletarias que se llamaron a sí mismas proletarias sansimonianas y estuvieron las burguesas sansimonianas que se llamaron a sí mismas las damas de la doctrina. Es que ya el nombre lo dice todo. Es tan claro, ¿no? Esa división de clase entre mujeres ha existido prácticamente hasta los 80, 90 incluso del siglo pasado. Y esto es así. Porque había muchísimas mujeres que no se llamaban a sí mismas feministas. ¿Por qué? Porque entendían a la perfección que el feminismo era un feminismo de lucha cortés, de lucha igualitaria, que un compañero antes lo hablaba, ¿no? De buscar la igualdad formal, pues en el derecho formal con respecto a sus congéneres de clase. No tenían otro interés que no fuera ese. Entonces es evidente que aquellas que estaban que formaban parte de la lucha de clases, las proletarias, no se denominaban a sí mismas burguesas. Y lo vamos a ver en cada uno de los proyectos editoriales de estas mujeres. Todas rechazan el concepto de feminismo, denominarse a sí mismas como feministas. Solo hay unas, y esto es curioso, que son las chilenas, son La Alborada y luego pasa a ser la Palanca, y en un número, en el 19, y creo que ellas se llaman... ahora no me acuerdo, lo tendría que buscar. Periódico socialista, no sé, es bastante largo, es La Alborada, periódico socialista, tal, y en el número 19 creo que cambian y agregan la palabra feminismo obrero. Obrero. Necesitan acuñar el término obrero a feminismo para poder distanciarse del feminismo burgués, que esto es bastante impresionante. Y otras que también menciono, porque se me han colado unas sufragistas, también está bien, no es que no lo pudiera evitar, pero sí que me parecía importante porque justamente La Front fue un periódico que sacaba una tirada diaria de 50.000 periódicos, eran como 500, pudieron conseguir generar trabajo para todas, bueno, son muy potentes, pero son sufragistas y terminaron al punto... No. Corta. No, pero sí que terminaron abandonando muchos de sus postulados que eran muy potentes por conseguir el voto. O sea, y de verdad que cuando leéis el libro se ve claramente ese abandono. Entonces, esto lo comparten todas. Otra cuestión que comparten todos y que también es muy significativo es la negativa por parte de los compañeros varones a que haya una lucha específica de mujeres. Y se han enfrentado a ellos, pero de una manera aguerrida, no. Lo siguiente, y en ningún momento que esto es... Me parece inspirador porque creo que tenemos que aprender muchísimo de aquí. Ha pasado mucho en el feminismo, hay una idea, ¿no?, que me parece muy bonita, que es la de matrimonios y divorcios entre feminismos y marxismos, ¿no? Como que ha habido veces que están casados y van muy bien de la mano, pero otras veces se han divorciado. Llevamos un periodo bastante largo divorciados, ellos... Nosotras las anarquistas no nos metemos en el matrimonio, no creemos en él. No, pero como metáfora me parece muy interesante. En tanto que en ese divorcio lo que produce es que las feministas se sientan muy ofendidas porque no se nos reconozca esa especificidad de lucha, mientras que el marxista, ¿no?, convencido de la lucha de clases, no entiende por qué las mujeres vienen a rompernos nuestra... Y es como tan absurdo esa separación cuando tenemos ejemplos en donde estas mujeres no solo no se separaron, sino que dieron una caña brutal, o sea, metieron muchísima caña a los compañeros, pero muchísima, y es muy interesante de ver, y es muy interesante de ver cómo van reconociendo algunas parcelitas, no todas, porque la resistencia es bastante brutal, pero se quedaron ahí. O sea, no rompieron, digamos, con el escenario de la lucha de clases. Y había un último que se me ha olvidado de... bueno, sí, y hay un último, que esto sí que no se ve nada, y que lo estábamos hablando antes con unas compas, pero que me parece también muy interesante en tanto cómo se construye el deseo, sobre todo el deseo materno, porque
el siglo XVII, XVIII, hasta después de la Primera Guerra Mundial, toda la prensa que va a haber escrita, todos los grupos en los que nos vamos a acercar, no solo no está el deseo materno, no solo no se proclama la maternidad, sino que incluso son neomatusanianas. O sea, ellas creen en la necesidad de un decrecimiento demográfico, no solo por una cuestión de todo lo que produce, que sacamos de la tierra y lo que está pasando hoy en día, que lo estamos viendo clarinete, sino también por una cuestión de que cuando la mano de obra, cuando la clase obrera tiene hijos y tiene prole, tiene mucha hambre. Y alimentar a tanto crío es jodidamente difícil. Entonces tenían muy claro que había que de alguna manera, ¿no? Mantener esta idea de no a la maternidad, sino no a seguir creando prole, ¿no? Y es curioso porque justo cuando empieza 1920 ya empiezan a haber textos en donde sí aparece el deseo materno. Y claro, si nos fijamos un poco, oh casualidad, la Segunda Guerra Mundial termina con una masacre de pérdidas de vidas tan brutal, se empieza a perseguir el aborto de una manera ya muy específica, ¿no? Antes había pequeñas leyes, había lugares, pero de una manera muy específica se empieza a perseguir, obviamente, de hecho, una de las sufragistas que hay aquí, Pauline, ella practicaba abortos y por practicar abortos la encerraron en un psiquiátrico, terminó suicidándose esta mujer. Y es muy significativo cómo efectivamente vuelve a impregnarse en la hegemonía, ¿no? Vuelve un poco como que se interioriza en nuestro ser. De todas, quizás para mí la que más me impactó ha sido Federica Montseny, que incluso ella llega a decir que una mujer sin hijos es como una rosa sin pétalos o un rosal sin flores. No sé, son cosas que las lees y dices, Federica. Vale, estas tres cosas me parecen importantes o me gusta resaltarlas en tanto que a pesar de, estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, me voy a Uruguay, me voy a Chile, me voy a Argentina, me vuelvo a Francia, o sea, a pesar de estar viajando no solo territorialmente, sino también en el tiempo, tienen en común, ¿no? O sea, comparten en común todas estas mujeres. Un poco como para ir acabando, ¿qué diferencias entonces podemos encontrar entre lo que vendrían a ser estos antagonismos de clase entre la lucha de las mujeres y las feministas? Lo resumo muy fácil, pero súper fácil. Mientras las feministas están proclamando el sufragio y el voto, las mujeres que están insertas en la lucha de clase, anarquistas, socialistas revolucionarias, hay muchos sentires políticos, no son solo las anarquistas, ¿vale? Me interesa también eso, no fijarnos solo en aquello que hoy estamos en un espacio, ¿no? de sentires libertarios, pero es que hay muchas cosas que pueden ser muy rescatables. Mientras que las burguesas hablan del voto, las proletarias lo que están hablando es de abolir el Estado. Mientras las burguesas lo que proclaman es el reconocimiento de herencia, las proletarias están hablando de acabar con la propiedad privada. Y mientras las burguesas están hablando de inserción al trabajo laboral, las proletarias obviamente están queriendo abolir el trabajo. Esto es como crucial. Para terminar, ya casi que tengo que agarrar un poco mi chuleta, porque obviamente no... Así, a ver, mis amigas. Aquí. Vale, para terminar me gustaría un poco concluir en... Bueno, y entonces la sombra hoy, ¿cuál es? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Qué están haciendo estas mujeres? Porque nosotras estamos aquí con una ola que parece que nos rebasa, sí, con nuestras divisiones internas que te cagas, las TERFas, las REF, no sé qué, bueno, todo lo que queráis, pero no. Hay luchas a la sombra y hay luchas muy potentes a la sombra. Entonces sí, yo me traigo aquí. Obviamente hemos mencionado a las mujeres del PKK, de las Kurdistán, perdón. Bueno, las del PKK forman parte, pero hemos mencionado a las mujeres del Kurdistán. También conocemos, yo creo, mucho, ¿no? la lucha de las mujeres zapatistas. Y me gustaría hacer mención, yo, pues me tira la tierra, son estas cosas no nacionalistas. Y me voy para América Latina. Entonces quiero rescatar, por un lado, la lucha de las mujeres de Cherán, ¿sí? En Michoacán, México. Proclamaron en 2011 la democracia radical, o lo que nosotros entenderíamos como la democracia radical. Es un comunalismo parecido a lo que está pasando en Rojava. Consiguieron
consiguieron, que además es que es una lucha que está principalmente liderada por mujeres. Esto también es interesante de ver porque en qué momento entonces evolutivo de la lucha de clases están los compañeros varones con respecto a esta lucha concreta, ¿no? Consiguieron, ¿cómo se dice?, expulsar a la mafia maderera, reforestaron toda la parte de Michoacán en la que ellos viven y alcanzaron. No entra la policía, no entran los militares y no tienen contacto prácticamente con la política gubernamental de Estado y de tal. Son completamente autónomos e independientes. Aquí tenemos a una compañera que ha sido asesinada, que es Guadalupe no sé si lo voy a pronunciar muy bien, la verdad, Camfanur Tapia. Me he basado un poco también en ir viendo que en la sombra, a lo mismo que ha pasado en otros tiempos, las luchas, que es un poco lo que decía Charlie, ¿no? De hasta qué punto estamos con la necesidad de exponer el cuerpo, ¿no? y de recibir una violencia, que también lo hablábamos un poco con Andrea ayer, ¿no? Recibir una violencia que vaya mucho más allá de que te griten maricón por la calle, ¿no? Es como, no, bueno, acá tenemos a una lideresa que está asesinada en extrañas circunstancias, dicen, muerta en extrañas circunstancias. Otro ejemplo, creo que también es bastante conocido, es Honduras. Y a mí me parece muy interesante también. El de Michoacán también hacen lo mismo. Me parece muy interesante porque la lucha en Honduras, asesinada Berta Cáceres, que es la del pueblo Lanca, también tiene una presencia de mujeres muy potentes, pero que está muy unificada con los compañeros varones. No nos pensemos de esto del género que tiene que. Es como, no, hay un momento en el que eliminemos ya también, ¿no?, estas ideas. Y cómo esa lucha realmente no es que luche simplemente por el territorio, no, está luchando por las infraestructuras de megaproyectos que vienen de aquí, de Europa, para reventar sus espacios, para reventar sus ríos, su tierra y su territorio. Y esas luchas, cuando lo que están haciendo es justamente intentar impedir que se ponga una, en este caso era una hidroeléctrica, en el caso de Berta Cáceres era una hidroeléctrica, no solo están luchando por su tierra, por sus ríos y por su pueblo, también están luchando por nosotras, porque el cambio climático lo está provocando esa empresa que va para allá, que expolia, que saquea y que impone toda su maquinaria, que lo que está haciendo es contaminando de tal manera que los efectos los estamos viviendo todas a día de hoy. Y termino con el pueblo mapuche, que también tienen una lucha muy, muy potente. También en la parte chilena del pueblo mapuche ha habido también es una hidroeléctrica, que ha ido, una hidroeléctrica alemana, que ha ido a un asentamiento de tumbas ancestrales a poner su plataforma, ¿sí? Entonces ha habido una resistencia tal, la resistencia ha sido una victoria porque han conseguido paralizar el proyecto, no sin llevarse por el camino a muchísima gente, y entre ellas sí que está Macarena Valdés, también muertas en circunstancias extrañas, demasiado extrañas. Y esto me parece importante resaltarlo porque acá el pueblo mapuche entiende a la perfección, obviamente lo mismo que ha pasado con Cherán, entienden que ha sido un asesinato, pero lo que me parece súper interesante de estas mujeres es que lo están reivindicando como un feminicidio empresarial. Y me parece súper bestia, porque nosotras estamos muy acostumbradas a la idea del feminismo por una cuestión de género que no estoy negándolo por nada del mundo, por favor. Sabemos que hay un crimen no organizado de hombres que están matando a sus mujeres y esto es así, es una realidad. Pero me parece que poner la perspectiva incluso más allá de lo que es un feminicidio en relación al género y verlo como un feminicidio empresarial, ostras, ¿no? ¿Cuánto hay de ahí que deberíamos de prestar un mínimo de atención y decir, aquí hay algo que nos pertenece? Empecemos a cambiar, ¿no?, esa perspectiva del oficialismo, empecemos a cambiar la perspectiva y veamos un poco cuáles son las realidades que pueden ser nuestras realidades o nuestras luchas. Y ya está. Si alguien quiere preguntar, reflexionar, compartir, pues yo encantada le paso el micro. Bueno, yo tengo una pregunta.
¿Qué te parece Alejandra Kollontai? Kollontai. Es una feminista rusa de la Revolución Rusa. Como empezaste un poco... No, bueno, vale, pues eso, ¿ves? Era interesante la pregunta. Vale. Sí, o sea, no, o sea, como yo sí que, o sí que hegemónicamente se conoce como feminista, ¿no? Es como, por eso te pregunto que, ¿dónde ubicamos a Kollontai? Es que, a ver, me parece que es sumamente difícil porque hoy el discurso hegemónico del feminismo ha llegado a tal calado que para hacer una recuperación de las mujeres libres las estamos denominando anarcofeministas. Y es que no eran feministas. Y a mí... A lo mejor es una pedrada mía, ¿eh? Y puede ser. Es como, bueno, déjenla, que la pobre necesita rescatarlo así, ¿no? Con la pureza máxima. Puede ser. Pero por otro lado, yo sí creo que es importante prestarle atención a eso, porque ahí hay premisas políticas que nos dan la posibilidad de poder ubicarnos frente a esos enemigos que parece que hoy en día están totalmente difusos. Enemigos o adversarios, si no queremos ser tan... ¿no? Eso es una cosa. Y luego, ¿qué opino yo de Kollontai? Una cosa es Kollontai dentro del leninismo y dentro de, ¿no? de Rusia y de esa revolución que se llevó a cabo como se llevó con Lenin, porque luego Stalin la destierra. Una cosa es eso, y yo ahí, pues obviamente no comparto mucho, sino nada. Y otra cosa es todas las cosas que consiguió esta pava, todo el trabajo y toda la lucha que hizo, que luego evidentemente Stalin lo tiró por tierra. Se supone que es el primer país en legalizar el aborto. Cuando decimos que es el primer país en legalizar el aborto, tenemos que decir, bueno, ¿y cuándo empezó a ilegalizarse? Eso es importante. El matrimonio homosexual no, hoy lo entenderíamos como el matrimonio homosexual, ¿no? Pero el no perseguir, ¿no? a otros sentires sexuales, no sé, tiene un montón, ahora no me acuerdo de estas dos. Y luego cuando la lees, ella tiene un texto, de hecho, tiene un texto sobre el Día de la Mujer y es buenísimo. O sea, tú la lees y es brutal, o sea, es como, ya, pero el asunto... Bueno, el asunto es, yo creo, saber contextualizarla y saber qué cosas, y esto me pasa a mí, por eso digo que no solo anarquismo, es como saber qué cosas son rescatables de cada cosa, porque hay un montón de cosas del anarquismo que tampoco nos tienen por qué gustar todas, ¿no? Entonces, joder, pues ahí hay cosas rescatables que son guapísimas, que nos superan, vamos, años luz, ¿no? ¿Y por qué? Porque sea no una comunista leninista, le vamos a hacer el feo porque que se la queden las comunistas, nosotras somos anarcofeministas. Bueno, no sé, es como me parece una tontería. O sea que mola leerla. La queremos. No me mencionéis a cada una de las que tal porque...